Tema del día es polinomio de Taylor. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea básica de polinomio de Taylor con la cual uno tiene que entender? Porque una cosa es hacer las cuentas, que está muy bien, y después está la idea. Y hay que tratar de siempre tener la cabeza en los dos lados. Por un lado, saber cuál es la idea que se quiere hacer, y por otro lado, es hacer las cuentas. No siempre es fácil, no siempre las dos cosas van de la mano. En este caso, en Taylor, yo creo que sí, pero bueno, a veces se puede perder un poco de vista una cosa de la otra. Entonces, idea de Taylor. La idea es ganarle a la recta tangente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir ganarle a la recta tangente? Entonces, uno tiene una función. Miren lo que aprendí. Uno hace así y de repente la tablet sola ¡puc!, hace los ejes derechitos. Qué grande, ¿eh? Bueno, yo tengo una función. Esta es mi función, f de x. Y tenemos un puntito por acá, agarremos este punto que está acá, x0. Este es el mismo dibujito que hice en la teórica que está grabado. F de x0. ¿Y qué es la recta tangente? La recta tangente, bueno, voy a hacer un dibujo aproximado con mi naranja, que no lo voy a abandonar nunca, el naranja. Esta es la recta tangente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta recta tangente, ¿qué ecuación tiene? Como toda recta es de la forma mx más b, pero como yo sé que tiene que pasar por este punto, tiene que pasar por el punto x0, f de x0, toda recta que pasa por un punto x0, f de x0, vamos a poner acá. Está bien, en principio toda recta es y igual mx más b. Eso es la ecuación de cualquier recta. Pero como esta no es cualquier recta, es una recta que pasa por el punto x0, f de x0, en realidad esta recta es de la forma igual m por x menos x0 más f de x0. ¿Está bien hasta acá? Esta es la ecuación de cualquier recta. Todas las rectas que pasan por este punto son de esta forma. Lo que cambia es la pendiente, que es la inclinación. ¿Cuál es la inclinación de esta recta naranja? Pero ahora, la que hace la recta tangente es que la pendiente m no es cualquiera, sino que la pendiente m es la derivada. Entonces, esta recta, la tangente, la que es tangente, es igual, su pendiente es la derivada, f' de x0 por x menos x0 más f de x0. Esa es la ecuación de la recta tangente. Entonces, ¿qué propiedad tiene la recta tangente? ¿Por qué la recta tangente es tan importante? Y la propiedad que tiene la recta tangente es que entre todas las rectas que pasan por este punto, la tangente es la que más se ajusta o la que más se parece al gráfico de f. Entonces, ¿cuál es la propiedad? La propiedad que caracteriza la recta tangente es que apenas se ve naranja. Bueno, pero está bien, aunque se vea un poquito. No, Pablo, no lo vas a lograr, ¿eh? Voy a seguir con el naranja. No, está bien, si no se ve lo cambio. Si no se ve lo cambio.
La propiedad que caracteriza a la recta tangente es que es la siguiente. Si yo miro el error cometido, ¿quién es? El error es lo que se llama el R1 de X. ¿Qué es? Es la función menos la recta tangente. La recta tangente es f de x0 más f' de x0 por x menos x0. ¿Este qué es? Este es el error que cometo. Este es qué tan distinta es la función de la recta tangente. Entonces vamos a decir este que está acá es recta tangente. Esta es la recta tangente. Entonces, y este es el error cometido. Todo esto es el error. Este, entonces es el error. ¿Está bien? Es la función menos la recta tangente me da el error. Entonces, ¿qué caracteriza la recta tangente? Que el error es chico. ¿Qué quiere decir chico? Y esto es lo que... Esto lo vimos, ya lo vimos cuando estudiamos la parte de diferenciabilidad. ¿Qué quiere decir chico? Que la función es diferenciable. Quiere decir que si yo miro el error y divido por x menos x0 y calculo el límite cuando x tiende a x0, esto vale 0. Y esta recta, la recta tangente, es la única recta que tiene esta propiedad. Es la única recta que tiene esta propiedad. Esto es exactamente la definición de diferenciabilidad si lo hacen para funciones de una variable, ¿no? Porque hay solo una derivada. ¿Se entiende esto? En funciones de dos variables yo tendría f de xy, y acá le restaría f de x0 y 0, y tendría primero la derivada de f respecto de x, y después la derivada de f respecto de y. Y en vez de dividir por x menos x0, ¿qué estaría dividiendo? Por la raíz cuadrada de x menos x0 cuadrado más y menos y0 cuadrado. Pero si no aparece el y, es exactamente este límite. ¿Todos alcanzan a darse cuenta de eso? Germán sí, Pablo sí. Bien, bien, bárbaro. Bueno, entonces a esto lo vamos a recuadrar. ¿Sí? Bien. Sofía, Pilar, Alan, vamos. Muy bien. Entonces, esta es la propiedad que caracteriza la recta tangente. De todas las rectas posibles, la única recta que hace que el error sea más chico que la distancia que hay entre x y x0. Esa es la propiedad que caracteriza la recta tangente. Entonces, esta propiedad, que el error sea chico, sirve mucho para poder aproximar cosas. Por ejemplo, entonces un ejemplito, que es el ejemplo típico en el que se usan estas cosas. Ejemplo. Calcular aproximadamente por ejemplo, calcular aproximadamente, qué sé yo. A ver, hagamos una E a 0,3. Entonces, uno quiere calcular aproximadamente este valor. ¿Sí? En vez de poner 0, porque coma se confunde a veces, pongamos 0,3. Perdón, discúlpenme este americanismo, este anglicismo, pero es más cómodo trabajar con la notación de punto que con la notación de coma, porque el coma se confunde a veces cuando es un vector. Yo tengo 0,1 y que es el vector 0,1, el vector 0,1, el número 0,1, con el punto es más claro. Entonces, ¿cómo hace uno para hacer este tipo de ejercicios, este tipo de preguntas para responderla? Uno dice, bueno, entonces, miremos hacemos los ejes. Tenemos nuestra función e a la x. Este es, perdón. Este es e a la x.
0,3 está por acá, digamos que es este. 0,3 es ese número. Yo lo que quiero calcular es este. Entonces, como no tengo forma de calcular, porque no, está bien, es una formulita, pero ¿cuánto vale esto? No sé. Lo que uno puede hacer es lo siguiente. Mira la recta tangente. Miremos la recta tangente. En este punto. Y lo que uno ve como la recta tangente es una recta que es muy parecida al gráfico del exponencial, si yo evalúo la recta tangente en 0,3, eso tiene que ser muy parecido a lo que vale la curva violeta en 0,3. Porque el error, la diferencia, va a ser chiquita. Que es lo que dice esta fórmula que está recuadrada acá en rojo. Entonces, lo que voy a querer hacer es calcular la ecuación de la recta azul. Entonces, busco la ecuación de la recta tangente. Que esto va a ser, bueno, si llamamos a esto f de x, la ecuación de la recta tangente va a ser igual y igual f de 0 más f' de 0 por x. No, la recta tangente en el punto x igual 0. Es tangente acá. ¿No te entendí, Francisco? Perdón. Ah, no, está bien, está bien. Pensé que estabas hablando de mí. Bueno, ¿por qué en 0? ¿Por qué en 0, Germán? Muy bien, Pilar, que dice, porque en e a la 0, la función está en 0, yo sí la sé evaluar. ¿Cuánto vale e a la 0? 1. Exacto, Germán. Todo número elevado a la 0 da 1. Entonces en 0 sé calcularlo. Entonces, bueno, ¿esto qué es? F de 0 es igual a e a la 0, que es 1. Cuando calculo f' de x es e a la x. Entonces f' de 0 es 1. Entonces la recta tangente es y igual 1 más x. Esta recta acá celeste, ya le puedo poner formulita, es y igual 1 más x. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sabemos nosotros? Yo lo que sé, entonces, es que e a la 0.3 va a ser aproximadamente 1 más 0.3. Este valor lo desconozco, pero esto ya lo calculé. Esto es 1.3. Bueno, lo que uno puede hacer para chequear, a ver, ¿esto me dio bien? ¿Me dio mal? ¿Cuánto me dio? Bueno, agarramos una calculadora. Yo acá estoy haciendo la cuenta con una calculadorita. Y si yo quiero buscar 0.3 e a la 0.3, el resultado que da la calculadora de este número es 1.349. Y sigue, ¿no? Entonces lo que uno ve es que, bueno, esto obviamente tiene un error, es un valor aproximado, pero me da un valor que es correcto hasta el primer dígito decimal. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que se llama la aproximación diferencial, la aproximación por la recta tangente. Pero esta aproximación puede ser suficiente o no. Yo quisiera, qué sé yo, que una aproximación mejor que esta. ¿Cómo hago? Bueno, de eso trata Taylor. De eso trata Taylor, que es lo que está acá. Ganarle a la recta tangente. ¿Cómo hago para construir una aproximación que sea mejor que la recta tangente? ¿Hasta acá se entendió?
Sí, Germán, tal cual. Tomamos x igual 0 porque ahí, en ese punto, sí sé calcular la función. ¿Está bien? Pero ahora lo que yo quiero es tratar de ganarle. ¿Cómo construyo una aproximación que sea mejor que la recta tangente? Ahora, en un ratito voy a aprovechar, voy a hacer varios dibujos con el GeoGebra, en un ratito. Porque el GeoGebra está buenísimo para ver estas cosas. ¿Mm? Bueno, entonces, lo que busca Taylor, no sé si es una rejita. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo construyo una aproximación que sea mejor que la de la recta tangente? Esa es la pregunta que quiere responder Taylor. Esto hay que ser un poco más preciso con esto, porque hay una respuesta obvia, que es, ¿qué mejor aproximación que de e a la 0,3 que decir da e a la 0,3? Eso no es exacto, pero en algún sentido es como medio una respuesta absurda. ¿Qué respuesta es esa? ¿Qué número es a la 0,3? Bueno, no puede decir, está bien, es a la 0,3, ya está. Pero ¿quién es? Pero se entiende qué es una respuesta o no, en principio no es tan claro, hay que ser un poco más preciso en cómo uno define esto. Entonces, la idea de construir una aproximación tiene que ser una aproximación usando funciones que sean muy simples. Yo tengo mi función, que es e a la x, que voy a pensar que es una función más complicada, y quiero construir una aproximación de e a la x, pero usando funciones que sean simples. La recta tangente lo que está haciendo es aproximando esta exponencial por una recta, que es la función más sencilla de todas. Entonces yo lo que quiero ahora es construir otra aproximación de la función, pero ya no usando rectas, porque si uso rectas, ya está, la recta tangente es la mejor. Entonces tengo que buscar una aproximación usando otra clase de funciones, no una recta, porque con rectas no le voy a ganar a la recta tangente. La recta tangente es de las rectas la mejor. ¿Se entiende eso? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es cuál es la siguiente función en grado de dificultad que sigue después de las rectas? Parábolas. Exacto, la parábola cuadrática. Entonces lo que voy a hacer ahora es, si yo quiero construir una aproximación que sea mejor que la que me da la recta tangente, y tengo que ir a otra clase de funciones, donde voy a buscar esa mejora es con una cuadrática. Voy a buscar una función cuadrática, y dentro de las funciones cuadráticas encontrar la que sea una mejora de lo que ya tenía. ¿Está bien? Entonces, esa mejor aproximación la busco entre las parábolas. Entonces voy a buscar una aproximación con un polinomio de grado 2. Obviamente ustedes van a ver, ya se van dando una idea cómo viene el cuento. Una vez que tenemos una aproximación de grado 2, si uno quiere mejorar esa aproximación, ¿cómo va a ser para mejorar la aproximación de por una parábola? Va a buscar una cúbica. Si necesita mejorar la aproximación, ¿qué va a buscar? Algo de grado 4, exacto, exacto. Y esos van a ser los polinomios de Taylor. ¿Está bien? Entonces, uno va a buscar un polinomio, va a fijar un grado, y va a buscar entre todos los polinomios de ese grado, cuál es el polinomio que mejor aproxima a la función en cuestión. Y ese va a ser el polinomio de Taylor. Un segundito, que hay mucho Among Us en mi casa. Un segundito.
Se ponen los auriculares, Manuel, auricular. Perdón, ya volví. Disculpa. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea para buscar la mejor aproximación entre las parábolas? Lo que hago no es buscar todas las parábolas cualquiera, se podría hacer eso, pero es un poquito más largo, sino es, ¿qué parábola voy a elegir? Este lo vamos a llamar T2 de X. ¿Por qué T2 de X? T es de Taylor, 2 es porque es de grado 2. ¿Y qué voy a buscar el T2 de X? El T2 de X tiene que ser la recta tangente que tenía antes, y a la recta tangente lo que tengo que hacer es agregarle un término de grado 2 con algún coeficiente, y lo que tengo que hacer es ver este término, que sería una corrección cuadrática a la recta tangente, ¿qué corrección cuadrática es la que tengo que poner para que este polinomio aproxime a mi función original mejor que lo que aproximaba la recta tangente? Casi, casi f segunda, Germán, casi. No es exactamente f segunda. F segunda sobre 2, exacto. Bueno, no voy a hacer la deducción ahora, eso está hecho en la teórica, pero lo que uno ve es que el alfa que corresponde, el valor de alfa que corresponde, que hay que poner, es f segunda de x0 dividido 2. Entonces, con esta elección de alfa, uno lo pone acá, y eso es una corrección cuadrática a la recta tangente, que hace que la aproximación ahora sea mejor que lo que tenía antes. ¿Está bien? Entonces, si vamos al caso de la exponencial, entonces f' de x también es e a la x, f segunda de x también es e a la x, y si tomo que x0 es igual a 0, f de 0 es igual a f' de 0, que es igual a f segunda de 0, que es igual a 1. Entonces, en este caso, el polinomio de Taylor de grado 2 de x me queda 1 más x más, que tengo que poner acá, tengo que poner esto que vale 1 sobre 2, es un medio, x cuadrado. Ahora, esta aproximación tiene que ser mejor que la aproximación de la recta tangente, es un término de corrección que corrige para mejorar la aproximación que tenía. Entonces, si yo quiero ahora ver e a la 0.3, esto va a ser aproximadamente el T2 evaluado en 0.3. Que esto es 1 más 0.3. Hasta acá es la aproximación que me daba la recta tangente. Porque lo que pasó acá es el caso este. Porque en este caso da positivo. No es que siempre positivo. Porque, qué sé yo, si f segunda fuera negativo, queda restando. ¿Sí? Va a depender del signo de f segunda. Bueno, acá vendría más un medio de 0.3 al cuadrado. Bueno, si hacemos esta cuenta, me queda el 1.3 que tenía antes, bueno, no se ve muy bien el 3, 1.3 que tenía antes, más, ¿y cuánto es esto? El 0.3 al cuadrado es 0.09,
dividido 2. 0.09 dividido 2 es 0. Todo este es 0.045, ¿no? Entonces esto me da 1.345. Y si recordamos el valor que habíamos obtenido de la calculadora del 0.3, era la 0.3, miren, es 1.349, etc. Este es 1.349. Bueno, antes teníamos 1.3 para aproximar este número. Con la corrección cuadrática lo que me da es 1.345. Ya ganamos mucha más precisión. Ya tenemos el segundo decimal correcto. ¿Se entiende acá? Bueno, ¿y qué propiedad caracteriza esto? Bueno, entonces uno puede seguir con esto, y está el siguiente teorema, teorema de Taylor. ¿Qué dice el teorema de Taylor? Dice, bueno, si f es una función que es continua, su derivada es continua, su derivada segunda es continua, etc., se dice de clase CK. ¿Esto qué quiere decir? Que esta función es continua, la puedo derivar, su derivada es continua, la puedo volver a derivar, su derivada vuelve a ser continua, y así K veces. ¿Está bien? No hay que preocuparse demasiado por esto, porque en general las funciones con las cuales uno va a trabajar, por ejemplo la exponencial e a la x, e a la x es lo que se dice de clases e infinito. Yo la puedo derivar infinitas veces, la puedo seguir derivando todas las veces que yo quiero. Entonces, por esto no se preocupen mucho, esto simplemente está diciendo, bueno, yo esta función f la puedo derivar todas las veces que quiero. ¿Sí? Entonces, si f es una función de clase CK, se define su polinomio de Taylor en x0 como, y se pone Taylor K en x, esto que es igual, bueno, y ahora dice, bueno, empieza con f en x0, la recta tangente, después la corrección cuadrática, vendría después la corrección cúbica, la corrección... ¿Y cuál es el término? ¿Cómo es el término general? El término K es la derivada késima en x0 dividido, y acá va un numerito que se llama el K factorial por x menos x0 elevado a la K. ¿Todos conocen quién es K factorial? O mejor dicho, ¿hay alguien que no sepa lo que es el K factorial? Yo lo escribo acá. ¿Qué es K factorial? Es 1 por 2 por 3 hasta por K. Es multiplicar todos los números de 1 a K, los números enteros de 1 a K. Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema? Por ahora no hay ningún teorema. Por ahí solamente decimos, tengo una función que la pude derivar, con esa función que puedo derivar, me armo este polinomio. ¿Y cuál es el teorema? No hay ningún teorema, por ahora. El teorema lo que va a decir es, bueno, este polinomio, ¿qué también aproxima la función f? Eso es lo que dice el teorema de Taylor.
yo me construyo este polinomio y digo, este polinomio es entre todos los polinomios de grado k, el polinomio que mejor aproxima a f. Esa es la propiedad que tiene este polinomio. Eso es lo que dice el teorema de Taylor. Lo voy a cuantificar ahora eso, en un contenido, en un límite matemático, pero lo que va a decir en palabras, en castellano, es que el teorema dice que este polinomio es, de todos los polinomios de grado k que existen, el que más se parece al gráfico de f. Entonces, ¿cómo viene enunciado? F es una función de grado clase SK, se define su polinomio de Taylor como esto, y definimos el error, o resto se lo llama también, bueno, el resto k de x es f de x menos el polinomio. Este es el resto, el error que cometí. Entonces lo que yo quiero es que el error sea una cantidad muy, muy chica. Bueno, que esto sea el error. Entonces, el resto, si yo hago el resto, el error, y lo divido por x menos x0 al k, a la k, y calculo el límite, cuando x tiende a x0, este límite vale 0. Y eso está diciendo, fíjense que si x menos x0 es, qué sé yo, 0,1, x menos x0 a la k es como 10 a la menos k. Es una cantidad tremendamente chica. Y lo que está diciendo esto es que el resto es aún más chico que eso. El error que cometo es aún más chico que eso. Bueno, veamos algunos ejemplos, ¿les parece? Sí. A medida que subís el grado, podés alejarte cada vez más de x0, exactamente. Ahora, quiero calcular algunos polinomios para después ir al GeoGebra y graficarlos. Y ahí se va a ver muy claro lo que digo, esto que está diciendo vos, Alejandro. En el caso límite, Alejandro, es ¿qué pasa si uno con estos polinomios, en vez de pararse en un k, sigo sumando y sumando y sumando y sumando y sumando y sumo infinitos? ¿Ahí recupero la función o no? Bueno, eso para muchas funciones sí. Y efectivamente, Franco, depende de la función. Una pregunta muy importante es, si yo tengo un x que quiero calcular la función, si no hay derivada, no, obviamente, tiene que haber derivada. Pero aunque haya infinitas derivadas, puede haber que sí, a veces que no. Si yo, la pregunta, Franco, es ¿cómo hago para calcular qué grado k necesito? Es, yo elijo un x, ¿sí? Y elijo un error que quiero. No sé, quiero 10 a la menos 8 de error. Entonces, a partir de ese error que quiero, 10 a la menos 8, que son los 8 dígitos que me da la calculadora, y ese x donde quiero evaluar, ¿cuántos términos del polinomio de Taylor tengo que usar para obtener esa precisión? Esa es una pregunta muy importante. Depende del ejemplo. A veces con 8, a veces con 10, a veces con 4, a veces hay ejemplos para todo. A veces con infinito, a veces nunca. ¿Qué sé yo? Hay casos para todo. Pero filosóficamente es así. Bueno, hagamos algunos ejemplos. Voy a hacer algunos ejemplos primero medio pavotes, aunque no sirvan para lo que uno quiere hacer, pero qué sé yo. A ver, por ejemplo, f de x igual raíz cuadrada de x
x0 igual 1, k igual 3. ¿Cómo calculamos el polinomio de Taylor de grado k centrado en 1 de esta función? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que uno hace es escribo la fórmula general del polinomio de Taylor. ¿Cómo es el T3 de x? Esto va a ser. Recuerden que x0 es 1. Entonces lo que tengo que poner acá es f de 1 más f' de 1 por x menos 1 más f segunda de 1 sobre 2 por x menos 1 cuadrado más f tercera de 1 dividido 3 factorial por x menos 1 al cubo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular estos tres números. Estos cuatro números, perdón. F de 1, f' de 1, f segunda de 1 y f tercera de 1. Son los tres números que tengo que calcular. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Buenísimo. Entonces empecemos. Bueno, ¿cuánto vale f de 1? Es la raíz cuadrada de 1, que es 1. Ahora tengo que calcular f'. Lo primero que hay que hacer es derivar. ¿Cuánto vale la derivada de la raíz cuadrada de x? ¿Se acuerdan todos? Muy bien, Pilar. 1 dividido 2 veces la raíz cuadrada de x. Entonces, si yo calculo f' de 1, esto me da 1/2. Bueno, ¿qué tengo que calcular ahora? F segunda de x. Como calculo f segunda de x, tengo que hacer 1 sobre 2 raíz cuadrada de x prima. Bueno, no sé si se acuerdan cómo se deriva esto. Yo lo que les aconsejo para derivar este tipo de expresiones es hacer lo siguiente. El 1/2 lo pueden poner para afuera. Y lo que hacen, el 1 dividido a raíz cuadrada de x, lo escriben como x a la menos 1/2. Está perfecto, Pilar. Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda 1/2 por, y acá el menos 1/2 que baja, por x a la menos 1/2 menos 1. Y esto me da menos 1/4 por x a la, bueno, menos 1/2 menos 1 es menos 3/2. Y esto me quedó menos 1 dividido 4. Y ese x a la menos 3/2 es la raíz cuadrada de x al cubo. Bueno, entonces, ¿cuánto vale f segunda de 1? Menos 1/4. ¿Está bien? Bueno, ¿qué me falta calcular ahora? Me falta calcular f tercera. Entonces, f tercera de x, ¿qué es f tercera? Tengo que derivar f segunda. Voy a elegir esta expresión que es la más cómoda para derivar.
Y esto me va a dar menos un cuarto por... Y ahora tengo que derivar x a la menos 3 medios, que es el menos 3 medios que baja, por x a la menos 3 medios menos 1. Bien, esto me da menos con menos se tacha, 3 octavos, por x a la menos 5 medios. Entonces esto me queda igual a 3 dividido 8 veces por la raíz cuadrada de x a la quinta. De donde acá f tercera de 1 me quedó 3 octavos. ¿Está bien? Bueno, calcule ya todos los números, ¿no? Calcule f de 1, f' de 1, f segunda de 1 y f tercera de 1. Entonces, con todos estos cálculos me queda que el t3 de x es igual a, primer término, f de 1. f de 1, 1. 1 más. Segundo término, f' de 1. f' de 1 es un medio por x menos 1. Más. ¿Qué viene ahora? F segundo de 1 sobre 2. F segunda de 1 es menos un cuarto. Tengo que poner menos un cuarto sobre 2. Por x menos 1 al cuadrado. Más. Y ahora tenemos f tercera de 1, que es 3 octavos. Dividido 3 factorial. Por x menos 1 al cubo. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno, Alan por lo menos me dice que sí. El resto no sé si está copiando o... Bueno, ahí tengo un par más de sí, Germán, Kevin. Gala. Bueno, vamos a desarrollar un poco esto. Esto me quedó igual a 1 más un medio de x menos 1. Este es menos un octavo. ¿Cuánto vale 3 factorial? 6, ¿no? Es 3 por 2 por 1, que es 6. 3 octavos sobre 6 es como 1 octavo sobre 2, que es un 16avo. ¿Está bien? Bueno, este es el polinomio de Taylor de grado 3, centrado en 1 de la función raíz cuadrada de x. Si quieren pueden desarrollar todo esto como están acostumbrados. Para mí lo mejor es dejarlo expresado de esta manera. Ahora, digamos que me dicen, bueno, usar esta expresión esperen un segundo, vamos a hacer una cosa primero. Esto está bien, pero quiero moverlo un poquito para acá. Porque lo primero que quiero observar es lo siguiente. Fíjense que cuando calculé el polinomio de Taylor de grado 3,
por cómo está construido el polinomio de Taylor de grado 3, acá adentro también tengo dichos cuál es la recta tangente y cuál es el polinomio de Taylor de grado 2. ¿No? Porque si yo me hubiera terminado en estos dos primeros términos, solo estos dos primeros términos es la recta tangente, porque ahí es como uno arranca el análisis. Uno empieza con la recta tangente y a la recta tangente le quiere agregar correcciones que mejoren la aproximación. Esta es la recta tangente, es lo que sería el T1 de X, el polinomio de Taylor de grado 1, que es la recta tangente. Si ahora yo miro solo la corrección cuadrática, hasta acá, ese va a ser el polinomio de Taylor de grado 2. Que es, a la recta tangente le puse la corrección cuadrática. Este es el T2 de X. ¿Y cómo construyo el polinomio de Taylor de grado 3? Al polinomio de Taylor de grado 2 le agrego una corrección cúbica. Eso es una cosa que está bastante buena de los Taylor, que es que si yo construí un polinomio de Taylor de un grado y veo que necesito mejor aproximación, esos cálculos me sirven. Lo único que tengo que hacer es calcular el término que le falta, el término siguiente. Entonces, vamos a usar esta expresión. Para aproximar la raíz cuadrada de 1.1. Vamos a ver cuánto vale. Bueno, entonces, si la raíz cuadrada de 1.1, esto lo podemos aproximar por el T1 de 1.1, lo podemos aproximar después por el T2 de 1.1, y finalmente lo podemos aproximar usando el T3 de 1.1. Vamos a ver cómo, dependiendo si uso la recta tangente, me va a dar un valor, me dan valores distintos. Pero vamos a ver es que cada vez que uso un polinomio de Taylor superior, lo que voy a obtener es una aproximación cada vez mejor. Entonces, para usar el T1, ¿qué tengo que hacer? Agarro el T1 que está acá, y donde dice X, pongo 1.1. Entonces, esto me queda 1 más un medio por 1.1 menos 1 es 0.1. 0.1 dividido 2 es 0.05. O sea, todo esto me da 1.05. ¿Se entendió eso? Vamos, vamos. Quiero micrófonos, texto que llueva, interacción. Bien. ¿Cómo calcula el T2? Para calcular el T2, ¿qué es el T2? El T2 es lo que me dio T1 más al que le tengo que agregar la corrección cuadrática. La corrección cuadrática. Entonces, ¿qué me dio T1? Me dio 1.05 y ahora tengo que agregarle la corrección cuadrática. La corrección cuadrática es menos 1/8 por 0.1 al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, yo voy a hacer la cuenta acá, en mi calculadora, porque si no me voy a morir. Esto sería, a ver, 0.1 es un décimo al cuadrado, es un centésimo, por 8 es 1 sobre 800. Entonces, 1 dividido 800 es esto, menos 1.05,
Esto, si no hice mal la cuenta, ustedes revisen, me da a mí 1.04875. Esto es lo que me da la corrección cuadrática. Cuando yo corrijo el resultado de la recta tangente con la corrección cuadrática, mejoro. Fíjense, me modifica levemente el número que tenía originalmente. Nunca pueden modificar, variar mucho, ¿no? Tienen que ser pequeñas correcciones. Ahora, cuando yo haga el T3, yo lo que voy a esperar es que me dé una pequeña corrección de este. Es decir, que, por ejemplo, recién me corrija a partir del 8, del 7, pero el 1.04 seguro se va a mantener igual. Recién se van a corregir los otros términos. Entonces, ¿cómo va a ser el T3? El T3 es S 1.04875, lo mismo que tenía con el T2, al que le tengo que agregar la corrección cúbica. La corrección cúbica es más 1 sobre 16 por 0.1 al cubo. Y ahora, ¿cómo hago esta cuenta? Tengo que hacer punto 1 al cubo dividido 16 y tengo que sumar 1.04875. Y si no hice mal las cuentas yo, esto me dio 1.0488125. Me dicen ustedes si también les dio lo mismo. Buenísimo. Entonces, obviamente, ¿no? Fíjense, ya el 1.048 da igual. Ahora corrige el siguiente término digital, el 8 este. En vez de 75, me da 8125. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, veamos qué tan efectivos fueron estos números comparándolos con el valor que nos da la calculadora de la raíz de 1.1. Entonces, si yo miro 1.1 y a esto le calculo la raíz cuadrada, lo que me da a mí mi calculadora para este valor, el valor de la calculadora de este, es 1.0488088 y sigue. El que redondea para arriba o para abajo, Rubén, depende de la función. En este caso redondea para arriba porque la raíz cuadrada es cóncava. ¿Sí? Si la función es convexa, te da por abajo. Eso tiene que ver mucho con la geometría de la función. ¿Sí? No hay una cosa general. Pero fíjense cómo, ven como el 1.05 ya estaba muy bien como aproximación de este número, ¿no? La aproximación de la recta tangente ya era muy buena. La aproximación del grado era excelente ya, ¿no? Era 1.04888 y acá es 1.04875. Está buenísimo. Ya con grado 3 ya tenemos, fíjense, hasta el cuarto dígito lo tenemos. Igual, con la primera ibas como para arriba, después le restamos un término, después le sumamos y la siguiente Vamos a seguramente sí. le restamos, así que no sé si es para arriba o Y para vos, si abajo. vos la graficás y te das cuenta enseguida qué es lo que va pasando. Pero miren, fíjense, vamos ahora a aprovechar que tenemos estos polinomios y vamos a graficarlos en el GeoGebra. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a pasar es ahora compartir el GeoGebra. Acá está. Vamos primero a graficar la función y igual SQRT X. Ahí tenemos la función. Esta función F. Ahora vamos a poner el primer polinomio, la recta tangente, que es I igual 1 más un medio por X menos 1. Vamos a poner acá amplificar. Se ve, ¿no? Es tangente acá en 1 y fíjense lo bien que aproxima la recta tangente.
Fíjense que la recta tangente queda siempre por arriba de la raíz. Entonces, el valor que me tire la recta tangente va a ser un valor más grande que el valor real de la función. El que se ve en 1.1, que está por acá, 1.1 está justo acá más o menos. Bueno, acá tendría que amplificar mucho para que se vea el error. Acá está el 1.1, fíjense, todavía tengo que amplificar más. 1.1 es este. Ahí. Porque 1 era 1.048 y el otro era 1.05. ¿Sí? Acá tengo el 1.05, ¿ven ahí? A ver si amplificamos más todavía. Ahí ya se empieza a ver. Acá está el 1.1. ¿Y ven la diferencia entre la recta tangente y la función? Ahora vamos a graficar los otros polinomios. ¿Sí? Pero para eso quiero volver de vuelta, casita. Ahí está, que se ve así. Vamos ahí, que se ve bien. Vamos a graficar el siguiente polinomio. El polinomio de grado 2 ahora. Esto es y igual 1 más un medio por x menos 1. Hasta acá estábamos bien. Y ahora tengo que restar un octavo por x menos 1 al cuadrado. Acá tienen, ¿ven el polinomio? Fíjense ahora la locura de cómo aproxima esto, ¿ven? Esta cuadrática, fíjense como ya de por acá se le pega re que de bien. Acá la recta tangente se empieza a despegar, pero todavía, fíjense, acá el error que habría entre la recta tangente y la función, mientras que el cuadrático, vean lo bien que se está pegando. ¿Mm? Ahí ven la corrección cuadrática. Cómo corregir cuadráticamente me permite doblar esa recta tangente, se curva, pegándose a cómo se está curvada la función. Ah, sí, sí, sí. A ver cómo le cambio el color este, ahí lo hago. Propiedades, color, vamos a ponerla en rojo. Listo. ¿Ahí mejor? Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, dígame esas cosas porque ayuda, ayuda. Buenísimo. Vamos ahora ya a la locura de la cúbica. Vamos a la casita, para que se vea un poco más globalmente. ¿Ven? Ven que la cuadrática está un rato más pegada a la raíz cuadrada. Vamos a la cúbica. La cúbica es i igual, lo mismo, 1 más un medio por x menos 1 menos un octavo por x menos 1 al cuadrado, más, y ahora tengo que poner 1 dividido 16 por x menos 1 al cubo. Y ahora miremos acá. ¿Se distingue el naranja o lo cambio? Ah, sí, tenés razón, Germán. Yo porque soy torpe. Sí, no, no. Bueno, vamos a tratar de agrandar un poco esto primero, a ver si ahí se ve un poco más grande. Fíjense acá, como al ser cúbico es como que permite doblarlo dos veces. Entonces al doblarlo dos veces, lo pego, pero cuando ya la cuadrática ya no puede seguir pegada por la curvatura de la cuadrática, empieza a ir para abajo, separándose mucho de la raíz cuadrada, la cúbica lo dobla para el otro lado y un tiempo más continúa pegada a la raíz cuadrada. Obviamente, cuando me termino alejando, no, acá si me voy muy lejos, me voy por acá, ya dan cualquier cosa. Esto funciona acá, cerquita de donde yo estoy centrando el polinomio. ¿Está bien? Las Profe, aproximaciones son muy buenas acá.
Sí, Donde se cruzan algunas curvas, por ejemplo, la primera G de X y de la última P de X, ¿tiene algún sí. sentido o algo? ¿O no dicen nada? No, no, no. Ah, ok. No dice nada. No, no dice nada. ¿Mm? Bueno, hagamos un par de ejemplitos más y después los graficamos. ¿Les parece? Bueno. Un segundo. Muy bien. Entonces, hagamos acá un ejemplito más. Podemos tomar, por ejemplo, hagámoslo con una trigonométrica, ¿les parece? ¿Qué opinan? ¿O hay alguna función que les parezca que valga la pena? Voy a hacerlo con el seno de x. Otro ejemplito. O la exponencial, ya que teníamos la exponencial, hagamos la exponencial. Entonces, f de x igual a la x, x0 igual 0, k igual, k igual cualquier cosa. Porque esta es muy fácil, hacerla en general. Sí, sí, Rubén, eso es Taylor en dos variables, eso lo vamos a ver después. ¿Está bien? Por esto es que tiene tanta importancia el estudio de cuádricas, de superficies cuadráticas. ¿Se acuerdan que al principio estudiamos superficies cuadráticas y teníamos paraboloides, conos, sillas de montar, etcétera? Porque cuando querramos aproximar funciones generales por su polinomio cuadrático, vamos a ver que toda la superficie, todas las funciones localmente se parecen a alguna de esas superficies cuadráticas. ¿Sí? Eso vamos a verlo más adelante, ahora cuando veamos Taylor de dos variables. Bueno, hagamos este con la exponencial. Entonces, como K es cualquiera, pero ¿cómo es mi polinomio de Taylor? El TK de X es f de 0 más f' de 0 por X más f segunda de 0 sobre 2 por X cuadrado más hasta la derivada késima en 0 dividido k factorial por x a la k. Bueno, pero en este caso es muy fácil, porque ¿cuánto vale f' de x? E a la x. F segunda de x e a la x. F tercera de x e a la x. Esta es bastante aburrida. La derivada késima en x e a la x. Esta es siempre igual, no importa, yo la derivo y siempre da lo mismo, exactamente. Entonces, ¿cuánto vale f de 0? Vale lo mismo que f' de 0, que vale lo mismo que f segunda de 0, que vale lo mismo que la derivada késima en 0. ¿Y cuánto vale? Siempre. 1. Entonces, todos esos números que yo tengo que calcular para el polinomio de Taylor del exponencial valen siempre 1. Entonces, ¿cuánto vale el polinomio de Taylor TK de x? Va a ser 1 más x más 1 medio x cuadrado. Después iría 1 sexto de x cubo. 1 sexto porque 6 es 3 factorial. Después vendría el cuarto, el x cuarta, que es 1 sobre 4 factorial. 4 factorial es 24.
Y en general va 1 sobre k factorial x a la k. Entonces, para el exponencial, su polinomio de Taylor es muy fácil de construir. Tenemos una fórmula general para el polinomio de Taylor de grado k. En la práctica, ustedes tienen un ítem donde les pide para varias funciones, con las cuales este razonamiento es sencillo de hacer, construir un polinomio de Taylor genérico, así de grado k, para esas funciones. Muy bien. Pasemos al GeoGebra. Esta es muy divertida para el GeoGebra. Las más divertidas para el GeoGebra son las trigonométricas, pero las quiero dejar para el final. Entonces vamos a ocultar esto. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la exponencial. Acá tenemos la exponencial. Ven que en general la exponencial de verdad no es como uno la suele dibujar. Porque fíjense que enseguida es casi cero y ya apenas me alejo un poco ya va al infinito, ¿no? La exponencial es así. Ya enseguida es cero y acá enseguida es infinito, pero porque acá estoy a escala 10. Pero fíjense que a la 10 ya se sale de escala, ya se va. Y a la menos 10 ya es indistinguible de cero. Hay que amplificar bastante. Si amplificamos bastante, vamos a ver, casita que me manda, ahí está. Entonces ahora puedo ver un poco hasta E a la menos 3, más o menos, hasta acá, hasta E al cubo, pero E al cubo ya me da mucho. ¿Sí? Todo lo que tengo que subir para llegar a E al cubo. E al cubo me da casi 20. Bueno. Empecemos con los polinomios. Recta tangente. Recta tangente es igual 1 más x. Ahí está la recta tangente. Entonces ven que acá, cerca del 0, anda muy bien la recta tangente, pero después ya da cualquier verdura, porque el exponencial crece mucho. Entonces, hagamos el siguiente. Vamos a seguir el consejo que me había dado, no me acuerdo quién, pero que tenía mucha razón, que es aprovechar el Taylor, que es hacer I igual, bueno, lo que tenía antes, más, y ahora viene un medio, x cuadrado. No le gusta, ¿eh? Ojo, no me gustó esto. No funcionó. Tengo que hacerlo como hacía yo. Hay ¿Sí? una opción de No sé qué pasó. duplicar. De Quizás duplicar porque los tres pusiste, puntitos. quizás porque pusiste R de X. Ah, tengo que poner R. No, multiplicación ilegal, me dice. En los tres puntitos, profe, se puede duplicar el del anterior. Está bien. Bueno, perfecto. Después lo hago así, pero ahora es fácil, porque hago 1 más X. Este es fácil. Vamos a cambiar el color a esta, porque me pone el mismo color, ¿no? Propiedades, y acá en color vamos a darle un naranja, que a mí me gusta el naranja. Ahí está. Entonces, ven ahora que al poder doblar la función, el ser x cuadrado me permite hacer un doblez de la función, me deja pegarlo más al gráfico. Ahora, en la aproximación esta se nota enseguida que mejora un montón, ¿no? Vamos entonces ahora a duplicar, me decía, ahí está, duplicar entrada. Y a esta vamos a hacerle más un sexto x al cubo. Y pongámosle otro color, ¿no? Un verde. Bueno, ¿ven? Vamos a amplificar un poco acá, cerca, para que se vea bien cómo la cúbica le gana. La cúbica es la verde y le está ganando. La correcta es la rosa, ¿no? Miren cómo está. La negra es la recta tangente, la naranja es la cuadrática, la verde, vean ya cómo se pega bastante. Obviamente, después de un rato, ya no.
¿Mm? Y para acá, para atrás, también hace su esfuerzo la verde. Bueno, vamos de vuelta, uno más. Ya que tenemos la fórmula general, acá tengo que poner más, y ahora vendría 1 dividido 24 por x a la cuarta. Ahí está. Miren qué locura esta, ¿no? Para acá atrás no llega enseguida, porque esta sube y esta vale 0, pero miren qué bien que se pega para acá. ¿Eh? Ah, vos decís, Germán, que si uso los dos puntitos anda bien. Bueno, voy a probar la próxima. Cuando haga con las trigonométricas ahora la pruebo. Entonces se ve, ¿no? Como aumentando el grado, uno tiene la función original que tenía un grado de aproximación y le agrego una corrección de mayor orden. Le agrego una corrección de mayor orden. Y con esa corrección de mayor orden consigo que mi gráfico se vaya pegando cada vez más al gráfico del cual partí. Pasemos acá. Un segundo, la tablet se me bloquea la tablet porque no la uso un rato, ahí está. Y vamos ahora a la exponencial, a la trigonométrica. Hagamos con el seno. ¿En dónde la centramos? ¿En dónde centramos el seno? Sí, ¿no? Sí, también, ¿no es cierto? En 0. ¿Por qué en 0? Porque el seno de 0, ¿cuánto vale? 0. 0. La derivada del seno es coseno. Uno de 0 lo sé calcular. La derivada del coseno es el seno menos el seno. Pero son todas cosas donde el 0 lo sé calcular. Y aparte el 0 es un valor redondo. Si no, tengo que empezar con pi, ya es un despelote. Entonces elegimos x0 igual 0. Y k, vamos a ver si nos sale para cualquier valor de k. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Recordemos, si yo quiero calcular el tk, que es de vuelta, la fórmula es igual que antes, va a ser f de 0 más f' de 0 por x más f segunda de 0 sobre 2 por x cuadrado más, etc. La derivada k'ésima de 0 sobre k factorial por x a la k. Bueno, f de 0 es el seno de 0, que es 0. Estaremos bien. ¿Cuánto vale f' de x? Es coseno de x. Entonces f' de 0 es cos de 0, que es 1. ¿Cuánto vale f segunda de x? Menos n. F segunda de 0 vale menos sen de 0, que es 0. ¿Qué pasa con f tercera de x? Menos cos. F tercera de 0 es menos cos de 0, que es menos 1. ¿Qué pasa con f cuarta de x? Sen. Y fíjense que el ciclo vuelve a empezar, ¿no? Porque f cuarta, ahí se repite el ciclo. Entonces, ¿cómo va a ser el ciclo? Es seno, coseno, menos coseno,
seno, coseno, menos coseno. Entonces los números que obtengo también se van a repetir. Es 0, 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. ¿Entienden todos eso? 0, 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. Esos son todos los ciclos. Entonces, fíjense, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. Cada vez que tengo un término par, ¿no? Acá derivé 0 veces, acá derivé 2 veces, acá derivé 4 veces. Cada vez que tengo un término par, 0, x cuadrado, x cuarto, etc., esos dan 0. Entonces el TK de x va a ser 0 más. Después viene 1, x, más 0 por x cuadrado, más menos 1 por x cubo sobre 3 factorial. Después viene x cuarta. X cuarta, el que sigue, tiene que repetir el ciclo. Tengo 0, 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. El siguiente que toca es el de x quinta. Toca 1. Después viene 0 con x sexta. Después viene menos 1 con x séptima. ¿Se entiende cómo sigue el ciclo? ¿Qué aparecen? Perdón. ¿Qué aparecen en las potencias? ¿Qué potencias aparecen entonces? Gracias, Sofía. ¿Qué aparecen como potencias? Aparecen solo las potencias impares. 1, 3, 5, 7. Y fíjense, siempre aparece. Acá lo que me queda es, ¿esto qué es? Es x a la 1 sobre 1 factorial. Con más. Después viene un menos. Menos x al cubo sobre 3 factorial. Ahora vienen más. Los signos se alternan, ¿no? 1 menos 1. 1 menos 1. Ahora viene con más. X a la quinta sobre 5 factorial. Ahora toca menos. Menos x a la 7 sobre 7 factorial. Ahora toca más. X a la 9 sobre 9 factorial. Ahora toca menos. X a la 11 sobre 11 factorial. Etcétera. ¿Se entiende este? Aparecen solo los impares y los signos se alternan. ¿Y cómo lo escribimos en general? Bien. Bueno, uno elige que el K, por ejemplo, sea 2n más 1. ¿Está bien? Porque que K sea impar. Pongamos mejor 2n menos 1 para arrancar con... está bien, 2n menos 1. 2n más 1. Entonces K es impar siempre, ¿no? Entonces, uno hace la suma, el T 2n más 1 de x es la suma desde n igual 0, desde j igual 0 hasta n. Bueno, tengo que poner x a la 2j más 1 dividido 2j más 1 factorial. Esto sería este término. Primero está cuando j es 0. Si j es 0, tengo x a la 1
sobre 1 factorial. Cuando j es 1, tengo x al cubo sobre 3 factorial. Cuando j es 2, esto es un 5, tengo x a la 5 y acá abajo 5 factorial. Y lo que tengo que ver es acá, que es el signo. Primero es más, menos, más, menos, más, menos. ¿Cómo hago para alternar el signo? Es menos 1 a la j. No es una serie porque la suma es finita, Pablo. Si sumar hasta infinito es una serie. Estos términos sumar hasta infinito es lo que se llama series de Taylor. Estamos con polinomios. ¿Se entiende menos 1 a la j? Cuando j es 0 es 1. Cuando j es 1 es menos 1. Cuando j es 2 es menos 1 al cuadrado que es 1. Entonces alternan los signos. 1, menos 1. 1, menos 1. No les vamos a pedir que escriban estos términos generales, pueden ser un poco complicados, pero se escriben así. ¿Tratamos de graficarlos en el GeoGebra? Vamos al GeoGebra entonces. Están buenos, están buenos. Bueno, a ver, saco estos. Tuc, 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 tuc. Vamos a graficar alguno. Empecemos primero graficando el seno de x. Bueno, vamos a poner casita para que se vean, le busca la escala correcta. Ahí tenemos seno de x. Empecemos primero por la recta tangente. La recta tangente es igual a x. Ahí tenemos la recta tangente. ¿Se ve, no? Fíjense qué bien que aproxima la recta tangente. Tengan en cuenta que la recta tangente también aproxima tan bien el seno por el siguiente motivo. La recta tangente no es solo la recta tangente, sino que también es el Taylor de grado 2. Porque recuerden que si yo tuviera que hacer el Taylor de grado 2, no aparece nada cuadrático, porque con x al cuadrado hay 0. Entonces, en este caso, la recta tangente también es el Taylor de grado 2. Por eso es tan buena la aproximación de la recta tangente. Es una aproximación cuadrática en realidad, por más que sea la recta. Eso se ve en el gráfico, aproxima alucinantemente bien la recta tangente. Esto es el motivo por los cuales ustedes en física dicen, bueno, para valores de ángulos chicos, seno de x y x es lo mismo. Y acá lo ven, ¿no? Es muy razonable, se ve en el dibujo. Fíjense todo el zoom que tendría que hacer yo para separar seno de x de x. No, Germán. T2 es siempre igual en todas las funciones. La cosa es que como T1 es T2, T1 es muy buena. Pero ven todo el zoom que tengo que hacer, hago todo este zoom y todavía miren por cuánto tiempo, qué tanto tiempo es indistinguible el seno de x. El seno de x de x. Por eso en física uno dice sin problema, ¿no? Para valores de ángulos chicos, seno de x es x. Vamos un poco ahí donde se vean las ondas. Pasemos al siguiente. La de grado 2, ya dijimos, es esta, no hay que hacer nada. Ahora tengo que hacer la de grado 3. Entonces hacemos. ¿Cómo era que tenía que hacer? Tenía que hacer, bueno, lo hago así, si no, qué sé yo. Es x Duplicar menos... entrada. Será con los 3 puntitos. Ah, bueno, pero con x es más fácil hacer así. Sí, con esta. X al cubo dividido 3 factorial que es 6. Bueno, fíjense cómo se pega, ¿no? Esto.
Ya le permite hacer, como puedo, es de grado 3, le puedo hacer dos dobleces, puedo agarrar esta recta, doblarla acá y doblarla allá y hacerlo pegar a las dos primeros dobleces del seno. Se pega bien de los dos lados, ¿sí? Exactamente. Vamos a hacerlo. Sigamos. Hagamos el grado 5 ahora. Grado 5, si hago entonces duplicar entrada, y toca más, porque después van alternados, x a la quinta, dividido. ¿Tiene el 5 factorial esto? 5 factorial. Sí, 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 se pega. Lo tiene, lo tiene. Ahí pone el 120, 5 factorial. Bueno, miren el azul. Exacto, es tan buena porque también es T4. Exactamente, Sofía. Y el azul, que es la de grado 5, también es T6. Pero fíjense, ya con esto, miren, con la T5, ya me la pego perfecta desde el mínimo hasta el máximo. Ya le doy toda la vuelta, desde menos pi hasta pi. Perdón, desde menos pi medios hasta pi medios. Y hagamos el último, ya que estamos, el de grado 7, para que ya se pegue totalmente. Si acá digo duplicar entrada. Y ahora tocaría menos x a la 7 dividido 7 factorial. Bueno, y ya la naranja, miren lo que es, ¿no? La naranja se pega desde menos pi hasta pi. Vamos a sacar las otras para verlas mejor. La naranja prácticamente se pega en todo el ciclo. No lo puse yo al color, ¿eh? No lo puse yo al color. Ya el error es prácticamente cero acá. Después se aleja, después se va a cualquier lado, pero pega hermoso. Pueden seguir jugueteando ustedes con las distintas funciones, pero esta es la idea. Voy a compartirles un poco la práctica. ¿Dónde tengo? Ah, no, la tengo acá. Por acá debería estar la práctica. Esa no era la práctica, ¿eh? La práctica acá está. Acá está la práctica. Práctica 5. Si revisamos un poco la práctica, empieza, primero les da unas funciones y les pide calcular el polinomio de Taylor. Bueno, esto es lo que ya aprendimos a hacer recién. Entonces esto lo pueden hacer sin problemas. Ah, sí, la cambiamos esta. Inclusive ahora mirá qué chetito esto, que pusimos el logo del departamento de matemática. Bueno, sí, nos vamos para arriba. El ejercicio 2, aparece esta palabra, el polinomio de Maclaurin. El polinomio de Maclaurin no es otra cosa que el polinomio de Taylor, es lo mismo que el polinomio de Taylor, nada más que está centrado en cero. Siempre que dicen Maclaurin, es Taylor centrado en cero. O sea, hay que proteger el medio ambiente. En el departamento de matemáticas teníamos una máquina de café cuando podíamos ir al departamento de matemática y que te daba el vasito de plástico. Y en un momento, por estas cosas del medio ambiente, hicimos que nos deje de dar vasito de plástico. Cada uno tenía que llevar su taza. Lo cual está muy bien, para mí está bien, porque esas cosas de plástico de un uso que lo usás, tomabas el café y después tiras el vasito, no tiene mucho sentido. Entonces había que te llevar la taza. Pero las primeras veces no sabés la cantidad de gente que ponía la moneda en la máquina esperando que caiga el vasito de plástico en el café y el café se iba por el agujero, porque no te acostumbrabas a traer tu taza. Pero fueron pilas de café que se fueron por el agujero porque nadie ponía la taza. Bueno. Sí, tal cual, tal cual.
Siempre decíamos que salvábamos al medio ambiente un vasito de café a la vez. Pero bueno, ahora ya está, ya todo el mundo se acostumbró, todos tenemos nuestra tacita de loza, ahora está perdida ahí. Espero haberla lavado antes de dejar de ir, porque si no, no puedo ni creer el hongo que va a haber. Lo mismo el mate de la oficina. No sé el mate de la oficina en qué estado está. Espero que esté limpio. Bueno, plantas van a salir de ahí. Bueno, problema de McLaurin les decía. Oh, sí. El problema de Maclaurin es el polinomio de Taylor, pero centrado en cero. Cuando le dice Maclaurin, quiere decir que está centrado en cero. Bueno, el ejercicio 2 lo pueden hacer sin problema. No es ladri. No me acuerdo, la verdad que no conozco la historia esa. En general no son ladri, a veces son cosas contemporáneas, o le hizo uno sin saber de la existencia del otro, o por algún motivo quedaron así los nombres. Pero esa historia no la conozco, no me la acuerdo, no la estudié. En el 3, ¿qué les pide? Bueno, eso piénsenlo un poquito. Piénsenlo un poquito. Si no lo vemos en la clase que viene, piénsenlo. Si quiero que lo piensen ese. El 3 es lo que estaba haciendo recién. Les pide el Taylor de orden n. Es decir, que busquen el polinomio genérico. ¿Sí? Y acá les pide que usen el GeoGebra, algo parecido a lo que estuvimos haciendo, pero yo imagino que después de lo que vimos recién de GeoGebra, ustedes van a tener ganas de usar el GeoGebra, porque la verdad que se ve lindo. Bueno, el 4, háganlo, es fácil, con lo que vimos lo pueden hacer sin problema. El 5 también, lo pueden hacer sin mayores problemas. El 5 lo pueden hacer sin mayores problemas. El 6, no. O sea, hasta el 5 pueden trabajar sin ningún problema. Enésimo o el de orden n es lo mismo. De grado n es lo mismo. Hasta el 5 pueden hacer. El 6, cuando está la expresión del resto, para hacer el 6 tienen que ver la siguiente teórica que todavía no está subida. Yo para el fin de semana voy a subir la siguiente teórica y con esa teórica van a poder avanzar un poco más. ¿Sí? Toda la expresión del resto, todo eso, necesitan una teórica más que todavía no está subida. Maclaurin es Taylor, pero centrado en cero. ¿Sí? Taylor centrado en cero, o Maclaurin es igual, es lo mismo. X0 igual 0, exactamente. Eso es Maclaurin. Entonces, yo calculo que con la teórica que se va a subir el fin de semana, van a poder terminar hasta el ejercicio 8, que son todos los ejercicios de una variable. Y después ya arranca varias variables. Así que bueno, por mi parte ya está, no tengo mucho, no creo, no sé si ustedes tienen dudas, no creo. Si tienen dudas, pero no sé si van a tener dudas o no. Pero, ¿qué dicen? Si quieren, charlamos un rato. Si no, terminamos. Ya son las 8. Lo de desarrollar en potencia. No, quiero que lo piensen, Damián. Piénsenlo. Sí, no, piénsenlo. Lo preguntan la vez que viene, cualquier cosa, si no le sale. ¿Mm? Qué frío, ¿eh? No, Damián, no lo voy a responder. Quiero que lo piensen. No sigas preguntando. Ese no. Después de que te sentaste, lo pensaste, trataste de hacer una cuenta.
Ah, charlan en el grupo, perfecto, perfecto. Si entre ustedes se consultan y lo salen, está perfecto. Eso está buenísimo. Pero yo no quiero decir hacérselo yo. Gracias, Juani. Gracias. Bueno, chicos y chicas, si les parece, nos vemos el lunes. Ahí ya, para terminar, el lunes la idea es seguro terminar con hasta el 8. ¿Sí? Porque ya no quiero que nos empecemos a atrasar con la siguiente clase, con los temas que vienen. Bueno, buen fin de para todos y para todas. Nos vemos el lunes.